Porque entiendo que de alguna manera al final el placer y el goce y el disfrute también ayuda a la salud mental. No es como que diga, vale, sigo 4 fórmulas y ya está. No, es la persona, es que cómo llega esa persona, cuál es su situación. No tienen ganas, o sea, que prefieren... Yo siempre decía, es que prefiero que me corten un brazo ahora mismo, ¿sabes? Digo, qué pena que estemos pensando tan mal, porque pensamos Qué pena que estemos pensando. Sí, y tan mal encima, porque ya si piensas, coño, pues piensa bien. Piensa bien. Primero viene el deseo, ¿no? Después la excitación, meseta, el orgasmo, todo esto es mentira. Esto no es así. Esto es una mentira que nos han contado. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Divorciadas pero no rotas. Hoy tenemos a Lucía Avellán, sexóloga, y bueno, y preséntate tú mejor. Hola, pues bueno, soy Lucía, estoy encantadísima de que me hayas traído aquí a tu podcast y soy sexóloga, estoy especializada sobre todo en deseo femenino y acompaño a mujeres y a parejas pues, que se han desconectado, ¿no? de ese pulso y de esa vida sexual. Qué bueno. Así para empezar un poco, Lucía, ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a la sexología? Temazo. Bueno, empezamos ya con desnudo integral, venga. Empezamos a ello. Pues me llevó mi propia frustración sexual, en realidad. Yo lo vivía fatal, todo lo que tenía que ver con la sexualidad, pero hacía como que no. Qué bueno. ¿No? Entonces llegó un momento en el que, bueno, pues sabes que empiezas en esto de el mundo, ¿no? El trabajo personal y todo esto, y en la sexualidad yo no miraba nunca. Era como terrorífico para mí. Y llegó un punto en el que dije, dale, tienes que entrar aquí, tienes que solucionar esto que te pasa, no puedes estar aquí haciendo yoga y observando tus creencias y tal, y no meterte con esto, ¿no? Entonces empecé a investigar por mi cuenta, me acerqué desde el lado del tantra y el taoísmo, que era, para mí estaba más en sintonía en ese momento. Resolví, no solo con eso, también con sexología tradicional y tal, resolví pues lo que me estaba pasando a mí, y a partir de ahí dije, me apetece mucho compartir con lo que he aprendido en estos años, y empecé a hacer círculos de mujeres, tallercitos pequeños, y ya dije, tengo que estudiar sexología. Ya no hay marcha atrás. Ya no hubo marcha atrás. Qué bueno, ¿no? De tus heridas, de tu lado oscuro, de ese lado donde no queremos mirar. En realidad, si no lo miramos, nos estamos perdiendo todo nuestro potencial, ¿no? Porque suele ser ahí donde de verdad está la chicha para que trasciendas y puedas ayudar a los demás. Sí. Y además comparto mucho lo que dices, el tema del sexo. Yo creo que el tema del sexo, poca gente habla desde la honestidad. Todo el mundo es como, ay, sí, cómo disfruto, cómo tengo relaciones plenas. Y ojalá fuese verdad, pero yo me temo que no. A mí también me pasó, ¿no? Porque ¿cuánto hay detrás del sexo, ¿no? ¿Cuántas creencias escondidas? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas historias que nos contamos, ¿no? Porque yo si te preguntase porque tú pasas consulta, ¿no? Tú tienes tus pacientes, y ¿cuál sería el tema más común? Si pudiésemos decir algún tema más común que se da porque casi todos son mujeres, entiendo, ¿no? Sí, mujeres y parejas heterosexuales. Para mí el tema más común que trato es el deseo sexual, pero porque yo me especialicé en deseo, que había sido mi gran tema y mi gran piedra, ¿no? En todas mis relaciones. Llegaba un punto en el que yo me apagaba. Y era un punto bastante al inicio de las relaciones, ¿no? Como que dices, ¿qué pasa? Ya está. Ya, esto es todo lo que hay, amigas. Y entonces yo estoy especializada en deseo precisamente porque es lo que a mí me tocó pues, trascender, ¿no? Con más fuerza, y puedo acompañar mejor desde ahí. Entonces lo que a mí me llega fundamentalmente son problemas de deseo sexual. Vale, casi siempre deseo sexual de mujeres que no sienten ese deseo, entiendo, ¿no? Exactamente. Que de alguna manera... ¿Y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Detrás del deseo? Pues ellas llegan con muchísima culpa, una sensación de culpa terrible, de que están rotas. Muchas mujeres cuando llegan, y yo me reconozco mucho cuando las escucho, digo, madre mía, ¿no? Es que es esta sensación tal cual de hay algo mal conmigo. Hay algo que está mal conmigo, porque te identificas con una mujer poco sexual, ¿no? Como me dicen cosas como, pues es que yo nunca he sido muy sexual, o... Entonces hay mucho esto, hay muchos conflictos de pareja encubiertísimos detrás de esto, y eso es un tema que a mí me molesta especialmente, ¿no? Porque cuando llega una mujer a pedir ayuda, que cuesta muchísimo pedir ayuda cuando tienes un tema de deseo, cuesta mucho porque hay esta vergüenza por lo que tú decías, de... No, cuando hablo de sexo es para decir que todo me va bien o para hacer bromas, ¿no? Entonces cuando ya por fin da el paso... Y llega a mí, me dice que, claro, que toda la culpa es suya, ¿no?
Y yo cuando recibo esa información digo, bueno, pero tú estás en una relación estable, estás en pareja, sí. Digo, entonces el problema ni la culpa, o sea, primero que hablar de culpas es absurdo, ¿no? Pero el problema no es exclusivamente tuyo, sois dos en la relación. ¿Y cómo está la relación? Porque de normal una tiende a mirarse a ella misma, como el problema lo vivo yo, la que no tiene deseo soy yo y él sí, entonces entendemos que la que tiene el marrón soy yo, ¿no? Pero a lo mejor es que estamos viviendo una sexualidad que a mí no me satisface desde el principio. Y que no vas a comunicar. Y que no las... O no me atrevo, ¿no? Claro, también entramos ahí qué referentes tenemos, ¿no? Para poder saber pues, lo que nos gusta más, lo que se supone que está bien para mi cuerpo, para mis ritmos de mujer, para todo esto. Entonces encuentro muchísima insatisfacción sexual, muchísima. Y me parece increíble que siga habiendo esto, ¿no? Como tanto silencio y tanta insatisfacción también. Claro, y no sé si seguro que te has encontrado casos, ¿no? Es que me resuena todo mucho lo que dices, porque yo durante muchos años la sexualidad la viví con mucha culpa. Y yo consideraba que a través de la sexualidad, como yo tenía baja autoestima, ¿no? Era la manera que yo tenía de hacer que los hombres no me abandonasen, que estuviesen conmigo, ¿no? De centrarme única y exclusivamente en satisfacer al hombre, olvidándome de mí. Evidentemente, en ese momento, si estás pendiente de satisfacerle a él, te olvidas por completo de ti. Es imposible estar disfrutando porque estás teniendo un sexo muy mental. No estás ahí, ¿no? Y bueno, yo al final me ayudó mucho eso, ¿no? Pero me daba vergüenza, porque en realidad era como, ¿cómo digo esto? Si yo tenía 25 años, 26 años, 27 años, que en teoría debería estar disfrutando del sexo muchísimo, ¿no? Y la realidad no era esa, ¿no? La realidad es que era el sexo yo lo utilizaba como moneda de cambio para que me quisiesen y no me abandonasen. Entonces, ¿cuántas mujeres entiendo que lo estarán viviendo entiendo perfectamente esa culpa, ese miedo a decirlo y además a lo mejor no comunicarte con tu pareja porque ¿cómo lo haces, no? Qué complicado todo esto de poder comunicarle a tu pareja con total transparencia y decir, oye, mira, claro, es que ni siquiera a lo mejor eres consciente tú de que lo que te está pasando. Ahí estás. Y claro, y te culpas de decir algo, Ronomín. Yo llegué a pensar yo decía, el sexo está sobrevalorado. Sí, decía, totalmente. Yo decía, esto el sexo no es para tanto. Yo no entiendo por qué. Yo he pasado por ahí también. ¿Verdad? Era como, al revés, era como muchas veces, era como una putada. Era como, es que toca, Claro. tengo que hacerlo porque... Sí. Porque Un trámite, si no, un trámite. claro, era un trámite. Era como, tengo que hacerlo porque si no mi pareja me va a dejar o se va a ir con otra o tal, ¿no? Y dices, ostras. Y luego hablando con amigas, muchas amigas mías, que yo ahora tengo 35 años, han pasado por esto. O siguen pasando por esto. Entonces no me quiero imaginar de las personas de una generación o 2 generaciones más, ¿no? Todo lo que hay ahí, que vamos de liberales y en realidad sigue habiendo mucha mandanga, que en realidad no tiene nada que ver con el sexo, creo yo, ¿no? Sino más de ir a las heridas. Desde dónde nos relacionamos, totalmente. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando nos metemos en una relación, de pronto es desde dónde yo estoy entrando a esa relación. Yo he visto y veo de todo, ¿no? Cuando acompaño. Y es que muchas veces nos metemos a las relaciones, pues no hemos mirado ciertas áreas que es normal y es lógico, Claro. no hemos mirado en ciertos lugares. Y en la sexualidad precisamente como que es ese lugar que siempre se deja para lo último, que está ahí escondido, todo en lo oscuro, ¿no? Entonces ahí no miramos, no sabemos ni lo que nos gusta. Tenemos asociada esta idea de que si digo algo, claro, le voy a herir en el ego, ¿no? Y ¿qué cosas pensamos a veces que nos ponen tantas dificultades para vivir bien el placer? Cuando tú estás con una persona y tú quieres ser la mejor amante posible y él seguro quiere ser el mejor amante posible, ¿no? Entonces habrá que decirse las cosas, habrá que decir esto me gusta, esto no, esto me está molestando, esto no, pero de pronto nos sentimos muy heridos, muy heridas, muy atacados en nuestro ego, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con lo sexual, como si estuvieran tocando una parte ahí, no sé, de cristal fino y dices, bueno, es que no pasa nada. ¿Y no crees que en cierto modo a veces también tenemos como miedo o culpa al placer, ¿no? A sentir placer. Total. ¿Verdad? Yo digo, pero si el sexo es... Claro, luego ya cuando lo transformé, ¿no? Y indagué en las heridas y sané las heridas y todo el rollo, empecé a disfrutar a nivel sexual, ¿no? Y cuando disfrutas a nivel sexual dices, es que yo pensaba que tener placer era poco menos que pecado, ¿no? Era como, Sí.
como se asocia como algo negativo, ¿no? El Sí. sexo, Hay un montón el de placer creencias sexual, que muchas. dicen como que el sexo, pues eso, ¿no? Pues no está bien, o que tener ciertas actitudes es de guarras, es de zorras, es todo esto, ¿no? Entonces depende con lo que tú te identifiques también como mujer, pues tienes unos permisos internos, te das unos permisos o te das otros. Pero con respecto al placer, ¿quién no ha escuchado en su casa o en su educación primero la obligación y después la devoción? Total. Y eso nos lo llevamos a la cama, porque tú estás en la cama y estás ahí pasándote, incluso que ya has llegado ahí, ¿eh? Y que te lo estás pasando bien y de pronto tu cabeza se conecta con, pues no debería, pues está esto por hacer, pues eso le pasa a muchísimas personas. Claro. Y sí, no priorizamos el placer en la vida, el buen placer. Y yo digo, bueno, entonces no sé para qué estamos aquí, ¿no? Si no es para gozarnos y para disfrutarnos. Y para mí el placer tiene que ocupar un lugar privilegiado en la vida de las personas. El buen placer, el placer que nos expande. Ese. Claro. Además, ¿nos podrías decir si existe algún tipo de relación entre las personas que tienen una mala vida sexual, por decirlo de alguna forma, o tienen algún problema a nivel sexual o falta de deseo, si está relacionado con enfermedades de algún trastorno mental o de ansiedades o tristeza, depresión? Porque Sí, entiendo que de alguna manera al final el placer y el goce y el disfrute también ayuda a la salud mental. totalmente. Siempre que hay una vivencia negativa de la sexualidad, porque a mí no me gusta llamar disfunción, me parece que esto es patologizar, y en el caso del deseo todavía más, es hacer una patología de algo que no lo es, pero siempre hay asociada a ansiedad, siempre. Y luego, si hay más personas con enfermedad mental que también están teniendo trastornos en la sexualidad o tal, no te lo sabría decir, la verdad, no lo sé, pero la ansiedad siempre está presente. Antes decía lo de que es súper típico estar en la cama, ¿no? Y estar en el momento, ¿no? Y estar a lo mejor pensando en las lavadoras que tienes que poner, lo que tienes que hacer, no sé qué. Digo, pero es que eso es lo que nos pasa en el día a día con todo, ¿no? Que no aprendemos Sí. a vivir en el instante presente, ¿no? Y a mí por eso el mindful sex y todo esto me gusta mucho, ¿no? La práctica de ser... Yo siempre digo, me da igual que estés en la cama, que estés fregando, que estés haciendo lo que estés Sí. haciendo, pero estate en lo que estás. Porque Sí. si estás ahí consigues cortar el pensamiento, ¿no? Pero como estamos tan en piloto automático en todo, pues en el sexo no podía ser de otra manera. Ahí le has dado, sí. Yo siempre lo digo esto, Elena, que cuando llegan a mí, ¿no? Y es que quiero tener una vida sexual plena, quiero esto para mí, digo, fabuloso, pero tú eres capaz de llevar esa plenitud y esa presencia al resto de tu vida, porque claro, tú luego llegas a la cama y Claro. estás con un estrés que flipas todo el día, estás de aquí para allá, tu mente loca, botando de un pensamiento a otro, y cuando llegas a la cama quieres que eso mágicamente se apague. ¿Es imposible? Que tu cuerpo se relaje, porque sí, porque claro, ahora toca sexo y tú es como ya le doy al botón mec y entonces me pongo en modo sexo y eso no puede, es que eso no puede ser, tú hay que tener un poquito de coherencia, ¿no? Tú pides presencia en tu vida sexual y quieres presencia en tu vida sexual, trae presencia al resto de tu vida, si no, ¿cómo? ¿De qué manera? Que es imposible. Totalmente. Tú, por ejemplo, con las mujeres que vienen con problemas de deseo, y ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajas con ellas? ¿O qué dinámicas sigues? ¿O cómo enfocas la terapia? ¿No? Porque entiendo que es lo que dices tú. En realidad, detrás de todo esto habrá mucha vergüenza, mucha culpa y probablemente también, como has dicho, problemas de pareja detrás, ¿no? Es como también muchos miedos a destapar y que se rompa también la relación. O, claro, es que es abrir la caja de Pandora. Sí, y eso es fuerte porque cuando alguien ya pide ayuda suele ser cuando está en el punto límite. Y eso es peligroso, Claro. porque claro, hay esa sensación de se va a destapar todo y me voy a desbordar. Entonces, para mí lo más importante cuando acompaño, porque cada mujer es un mundo, es saber cuál es la circunstancia de esa mujer. El deseo, lo difícil que tiene para trabajar, es que primero es algo muy subjetivo, es algo muy personal, es algo muy ligado a la emoción y a la emocionalidad. Ujú. No es una fase más de la respuesta sexual, no es esto que pensamos. Primero viene el deseo, ¿no? Después la excitación, la meseta, el orgasmo. Todo esto Es mentira. esto no es así. Esto es una mentira Esto no que es nos han así. contado. Esto ya hace mucho tiempo que se sabe que no es Bueno. así. Entonces, claro, está muy ligado a lo emocional y lo más difícil de trabajar el deseo es saber por qué variables se ve afectado y cómo juegan esas variables en el caso de cada persona que llega, porque depende, ¿no? Pues depende si estás en pareja, sino de cuánto tiempo lleve la pareja, de cómo tu pareja esté reaccionando con respecto a este tema, si hay broncas, si no hay broncas, si hay mucho silencio sexual ya, si hace mucho que nos acercáis sexualmente, porque hay mujeres que llegan, me dicen, es que hace 2 años, hace 3 años, Guau. hace 4 años, claro.
Entonces eso es una cosa, o hace 3 meses es otra, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y depende del tipo de vida que lleves, depende también de si ha habido trauma sexual o no. Entonces, los primeros encuentros que yo tengo con ellas, las primeras sesiones, son sobre todo para abrir un mapa y decir, vale, mira, el deseo sexual se ve afectado o condicionado por todos estos factores, por este abanico. Y entonces yo despliego eso delante de ellas y empezamos a mirar. Pues oye, ¿cómo estás por aquí? ¿Cómo estás por allí? ¿No? ¿Qué tal de esto? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuál es tu relación con el placer, por ejemplo? ¿Qué tipo de creencias tienes? ¿Sigues algún dogma religioso? ¿No? Porque eso También influirá muchísimo. influye claro. muchísimo. ¿Estás en un proceso de crianza? ¿En qué momento vital estás? Entonces, no hay soluciones, eso es lo difícil, ¿no? De trabajar con el deseo. No hay soluciones mágicas y generales para, así como para repartir, ojalá. No es como que diga, vale, sigo 4 fórmulas y ya está. No, es la persona, es que cómo llega esa persona, cuál es su situación. O acabas de tocar un tema que a mí me toca muy de cerca, ¿no? Porque al final el deseo y el tema hormonal, ¿no? Entiendo, y la situación vital en la que estás, con el tema de los embarazos, la crianza y demás. Yo, por ejemplo, el deseo sexual a mí se me fue, brillaba por su ausencia, ¿no? Y claro, eso me hacía sentir súper culpable, porque si ya de por sí no te sientes bien a nivel físico, que supongo que muchas de las que nos vean probablemente estén pasando en esta situación ahora, ¿no? Que ya no te ves bien a nivel físico porque has engordado mucho, tu cuerpo ha cambiado, además de repente tienes a un bebé al que tienes que cuidar, si le estás dando pecho ya ni te cuento, ya de por sí te sientes como, te miras al espejo y no te reconoces y ya tienes miedo, o sea, que tu pareja pueda irse con otra mujer o no estar cumpliendo como mujer, y si encima tienes poco deseo, eso conlleva una culpa terrible. Entonces, ¿qué les podríamos decir, ¿no? A estas mujeres que están en este momento de crianza, de que no tienen ganas, o sea, que prefieren... Yo siempre decía, es que prefiero que me corten un brazo ahora mismo, ¿sabes? O sea, de verdad, lo que pasa, me sentía tan mal, tan culpable, tan... Y además, como, claro, a toro pasado sabes qué ha pasado, pero en ese momento no sabes si te va a volver el deseo, y eso es terrible. Sí, esa Porque da sensación pánico. de ¿qué ha pasado conmigo, ¿no? Algo se ha roto aquí dentro. Pues yo les diría principalmente que están en una época, están en un momento de la vida en la que la prioridad es el descanso y los básicos. Y eso también es maduro que en la pareja se hable. Claro. O sea, me parece que es lógico y maduro. Ahora, tampoco yo creo que por estar en maternidad, ¿no? Maternando, una le tenga que decir que no al sexo directamente. Lo que pasa es que aquí hemos entendido por sexo algo como muy gimnástico, muy... como Total. no sé, es que soy muy gestual, me iba a poner aquí a hacer Hazlo, gestos. Lucía, hazlo, no te Como- cortes. Y esa es la historia, que en realidad no hemos entendido que puede ser un acto de intimidad más tierno, Qué más bonito. pausado, que puede ser un beso, que puede ser unas caricias, que puede ser bueno, te miro, ¿no? Te sigo mirando como hombre y te sigo mirando como mujer, más allá de la maternidad, de la paternidad. Es que eso ya puede estar teñido de lo sexual. Lo que pasa es que hemos ligado lo sexual al acto en sí y al acto hecho de una determinada manera. Muy coitocentrista, ¿no? Ahí en el coito de si no hay coito no hay sexo. Y no... Claro, entonces lo principal es que yo creo que cuando una mujer está maternando muchas veces se desconecta de su propio placer, a veces por necesidad, porque obviamente hay otras cosas que cubrir, y luego también habría que hablar de las maternidades hoy en día, ¿no? De cuánta soledad hay en las maternidades muchas veces, que falta ayuda por todas partes, ¿no? Entonces hay mucha carga, así que lo principal ahí para mí es el cuidado, el descanso en la medida de lo posible y la comunicación con la pareja, y no renunciar a pequeñitos espacios de placer y a seguir mirándonos. Y a lo mejor si te sientes mal con tu pareja, ¿no? Poder también tener tus momentos de placer contigo misma para empezar claro. a cultivar ese deseo, Sí, ¿no? La tiene que masturbación. ser, sí, pero que tampoco tiene por qué ser de pronto tocarme, porque igual estás ahí criando y dices, voy a ponerme a tocarme aquí. No, pero una cosa que sea de estar contigo, de darte placeres cotidianos, no desconectarte de eso y saber que volverás si tú sigues cultivando una buena relación, los dos, ¿no? Están cultivando una buena relación de pareja, lo más probable es que la cosa se encienda. Y también pensamos, aquí hay mucho con el arquetipo de la madre, que es un melonazo esto, nos ponemos a hablar todo el podcast de esto, porque tenemos muy asociado en nuestra cabeza que cuando somos madres lo sexual está vetado. Eso lo hemos aprendido. Una madre de pronto es casta. Una madre no... Y nos parecemos muy modernas, pero es que eso
lo tenemos bastante en el tuétano grabado. Entonces, para mí, parir y maternar, criar, es el acto más sexual que existe. Claro. No sé, acabas de dar vida a un ser vivo, está enganchado, ¿no? Seguramente a tu pecho, a tu cuerpo. Hostia, es la máxima expresión de la energía sexual ahí, hecha vida. Entonces, depende también de qué creencias tú tengas al respecto y de cómo te permitas vivir toda esa etapa. Y ya sé que hay cansancio, que hay sobrecarga, que todo eso, pero es que esas creencias también te están condicionando mucho. Claro. ¿Tú crees que la sexualidad se entrena? ¿Se puede entrenar? Total. De hecho, yo es lo que hago, ¿no? con las personas que llegan a mí. Hay unas pautas, hay unos ejercicios y hay una manera de crear una sexualidad que sea válida para nosotros ahora. Exacto. Porque esto es otra creencia también que hay, que digo, qué pena que estemos pensando tan mal, porque pensamos Qué pena que estemos pensando. Sí, y tan mal encima, porque ya si piensas, coño, pues piensa bien. Pero no pienses mal, ¿no? Porque creemos que damos por hecho que es que el sexo, cuando la pareja ya lleva un tiempo, el sexo se apaga. ¿Se apaga qué sexo? El sexo que estás acostumbrado al principio, el sexo del principio, ese que practicáis al principio. Hombre, es que tu relación no es la misma ahora que al principio. Entonces, ahora igual necesitas otro modelo de vivir la sexualidad. Claro, qué bueno lo que has dicho, porque es algo como que nadie nos cuestionamos, ¿no? Es como, bueno, es normal, ya lleváis muchos años, es que es normal que ya no tengas deseo sexual, ya no tengáis ese mismo deseo. Pues no. O bueno, vale, podrá ser lo normal, pero no es lo que yo quiero para mí. No es lo normal porque es la norma, pero yo no lo quiero para mí eso. No tiene por qué ser lo natural. Exacto, pero lo hemos normalizado y no nos cuestionamos, ¿no? Los principales problemas es que no nos cuestionamos. Yo también te quería preguntar, ¿no? Porque supongo que también irá muy ligado al final yo me dirijo mucho, ¿no? a mujeres que están pasando un proceso de divorcio o que se quieren separar, se quieren divorciar para acompañarles tanto a nivel legal como emocional. Y yo sí que creo y me encuentro con mujeres que se encuentran mucho justo en esta situación, ¿no? Que evidentemente si ya quieren dar el paso de separarse o de divorciarse, están con esa falta de deseo por su pareja y tienen miedo a no volver a sentir deseo nunca más por otras personas, ¿no? El cómo va a ser después del divorcio, el volver a encontrarme, imagínate, claro, hay muchas mujeres que llevan años y años y años de su vida o que a lo mejor solamente han tenido relaciones sexuales con esa persona. No es lo más común, pero puede pasar también, ¿no? Y de repente, claro, te ves tan vulnerable de no sé cómo voy a relacionarme ahora con otras personas, voy a volver a tener deseo, o ¿qué les dirías, ¿no? A esas mujeres que están pasando por ese proceso de separación, de divorcio, que se sienten probablemente totalmente rotas en todos los niveles y por lo tanto también a nivel sexual? ¿Qué les podríamos decir, ¿no? Si te dijesen, pero es que no sé si voy a volver a sentir deseo, Lucía, voy a volver a sentir deseo, voy a volver a ser capaz de relacionarme a nivel sexual con otra persona, otro cuerpo, otro olor, otra forma totalmente diferente, mucha culpa. Puede haber ahí mucha... Sí, yo sobre todo les diría que obviamente si lo desean, sí. Ahora, que hay que pasar un proceso, ¿no? Lo lógico es que una pase un proceso. En ese proceso sobre todo es escucharse y darse a una misma. Y para mí el deseo es consecuencia de estar a gusto en mi vida, es consecuencia de sentirme súper viva, es consecuencia de estar conectada al placer en general en la vida, es consecuencia de tener habitualmente un panorama emocional aquí que sea favorable para el deseo, es decir, estar tranquila, estar en paz conmigo, con mi sexualidad, con mi manera de vivir el sexo. No contarme historias, porque las historias que nos contamos sobre nosotras mismas en lo sexual son terribles. Entonces, todo eso sí que hay que trabajarlo, porque eso es lo que posibilita que en este terreno, en este territorio, yo esté... Como que esto sea fértil para que aparezca el deseo. Y el deseo es una consecuencia de todo eso, de que yo me esté viviendo bien, que me esté viviendo a gusto, que yo no tenga historias en la cabeza con respecto a lo sexual que me estén poniendo la zancadilla, que esté en paz con mi pasado también, con quién soy ahora, con mi situación, que no me cuente historietas. ¿Podríamos decir que el sexo empieza en la mente? ¿Está en la mente? No sé si empieza en la mente, pero que la mente se puede poner en contra de que yo viva una buena sexualidad, 100%. De hecho, es lo que pasa habitualmente. Totalmente. ¿Y qué pasa con esas mujeres, ¿no? Que es una de las preguntas que me han... De hecho, una de las preguntas que me han hecho esta mañana, ¿no? De cuando he dicho que ibas a venir al podcast, es de... porque hay mujeres, ¿no? A las que no tienen la edad de tener la menopausia, ¿no? Pero les pueden inducir la menopausia por cuestiones
de enfermedad y, claro, pues falta ese deseo, pero todavía son jóvenes, ¿no? Porque es lo que has dicho tú, como que damos por hecho que, bueno, a partir de determinada edad ya es normal que no tenga deseo, que ya hemos dicho que no es verdad, pero es como que la gente lo asume más. Pero, claro, yo entiendo la frustración que puede haber detrás, ¿no? De esas mujeres, de a lo mejor que han pasado por un cáncer o por determinadas patologías que les tienen que inducir una menopausia precoz. Y de repente pierden el deseo y a lo mejor tienen 30, 35, 40 años que están en la flor de la vida sexual, ¿no? Y cómo afrontar eso, ¿no? Porque al final, claro, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De que cuando tú estás bien en el plano emocional, te conectas con el placer en todos los aspectos de tu vida, pues de ahí te das al mundo y por supuesto la sexualidad va a ser una parte más que la vas a vivir así. Pero claro, cuando ya hay algo que es más patológico, más hormonal, que no lo puedes dominar tú o cambiar tú, ¿qué hacemos? Yo no me ataría, porque de hecho no es así, a lo hormonal. Lo hormonal juega un papel, y es verdad, y hay un tránsito ahí, pues que si te están induciendo una menopausia o estás entrando en la menopausia, es verdad que hay cambios, y es verdad que pues, tenemos que convivir con esos cambios. Pero no es verdad que con la menopausia baje el deseo. ¿Ah, no? Eso no es real. No, el deseo es sobre todo algo emocional. Entonces, sí, puede que hormonalmente me estén pasando cosas y puede ser que yo tenga pues alguna caída, ¿no? Así como una sensación más de desconexión y tal. Pero sobre todo la cosa está aquí en la mente. Es una creencia que hemos comprado y ya la Es que la hemos comprado muy fuerte. La hemos comprado súper fuerte porque además es que hay todo un mundo asociado, todo un imaginario a que la mujer que ya no tiene la regla ya no es fértil, ya como que la juventud se apaga y como hemos asociado que el sexo es para la juventud y de pronto a alguien tú le dices, bueno, pues dos ancianos teniendo sexo y pone unas caras de rareza o de asco incluso, ¿no? Total. Como, perdona, pues yo pienso ser una señora mayora, ¿sabes? Una señora mayora que tiene mucho sexo. Una vieja que tiene sexo, claro que sí. Pues sí. O sea, ¿qué pasa? Que el sexo está ligado a la edad. Como lo hemos ligado a eso, y el placer está ligado a la juventud y a los ideales de belleza y al cuerpo, entonces de pronto estoy en menopausia y yo ya... Como el declive de la mujer. Claro, es como, yo ya no. Esto ya no es para... Exacto, el declive. Qué Voy horror. de capa caída. No, pero ¿te estás creyendo una milonga? Total. Hay muchas mujeres que su mejor etapa sexual es la menopausia. Muchas. Entonces, aunque sea inducida, se podría trabar el tema del Claro que del se puede deseo trabajar, sexual. claro que se puede trabajar. Yo entiendo que depende de cada caso y depende hormonalmente de lo que le esté pasando a cada mujer, pues bueno, hay un periodo de ajuste y tenemos todo este tema de las sequedades y cosas, ¿no? que suceden, pero que también se puede trabajar eso. Claro. Lo que pasa es que tenemos que hacernos a la idea de que es otra sexualidad. No puede ser la sexualidad del pum, 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 gimnástica esta que hemos aprendido. Claro. No, es otra fase también de la vida. Necesitas otros ritmos, necesitas otras cosas. Otra cosa diferente, claro. Pues mira, todas las que estéis así en esta situación, contactar con Lucía, que os ayudará seguro, ¿no? Luego había otra pregunta que me ha sorprendido mucho, que era una mujer que me decía que te preguntase que qué hacer en una situación en la que su marido estaba con tratamiento para la ansiedad, su marido estaba con mucha ansiedad, además tenían un nene pequeñito de 3 años y que ella pues no se sentía deseada, ¿no? No era ella la que no tenía el deseo, sino que no me siento deseada y a la vez, claro, tengo que tener como esa comprensión porque él no está bien y tiene ansiedad, pero jolín, yo tengo 35, creo que me había dicho 35 años y me apetece sentirme viva, me siento viva, me apetece sentirme deseada, ¿tengo que apagarme? ¿Qué hago si no me siento deseada por mi pareja, no? Bueno, claro, ahí tendría que conocer mucho más a la pareja y obviamente si estamos en pareja y somos un equipo y tú estás pasando por un momento así, ¿no? Pues bueno, es lo que hay. Es que esto también es madurez, de decir, bueno, esto es lo que hay y yo puedo no sentirme deseada por ti un tiempo y no sentir en juego la relación, porque esto también pasa mucho. El deseo desaparece y creemos que desaparece el amor o la relación está en juego. Pues hablando se entienden las personas. Claro. Entonces hay que hablar todo esto. Ahora, tú puedes seguir teniendo una vida sexual activa contigo misma y si tenéis otro pacto de pareja, pues explorarlo por ahí, pues bueno, pero sobre todo contigo misma, pues por supuesto, ¿no? Y si esa situación se prolonga más en el tiempo y sobre todo la parte que está viviendo las dificultades, esto es mi punto de vista, no está haciendo por resolver eso, ahí ya sí que sería para sentarse y decir, bueno, ¿qué pasa, no? Claro. Pero si esta persona está trabajando y está encontrando su propio camino de resolver eso, yo creo que eso es amor también, ¿no? Permanecer al lado de alguien que está
que está atravesando ese túnel de oscuridad y decir, bueno, puedo prescindir de sentirme deseada, porque esto es otro temazo para las mujeres. Nosotras muchas veces en el sentirnos deseadas ponemos nuestra autoestima. Totalmente. ¿Qué pasa con eso? O sea, de pronto si no me siento deseada, como si siento un rechazo, ¿no?, de mi pareja, o si no estoy en pareja, siento un rechazo, ya es algo, se quiebra dentro de mí, porque hemos aprendido también esto, que en el tuétano lo llevamos, otra cosita que llevamos grabadas, que nosotras somos el objeto de deseo. Entonces, cuando no lo somos, ¿qué pasa? Se rompe mi mundo, algo pasa, hay algo mal en mí, me vuelvo súper loca con un montón de ideas y de pensamientos ahí en bucle. No hay nada mal contigo, el otro está viviendo su propio viaje. Totalmente. Y tú puedes ser una mujer que desea y que tiene cuerpo consigo misma, ¿no?, que tiene corporalidad, que tiene sensualidad, que tiene sexualidad. No es que tengas que apagarte. Ahora, pues te va a tocar vivir esa experiencia. Otra vía, claro. Probablemente para esto, ¿no? Para que conectes contigo. Claro, exactamente. Qué bueno. Y por último te quería decir me hicieron una pregunta también que me chocó mucho, y es verdad, ¿no? De si había alguna diferencia entre el orgasmo masculino y el femenino, ¿no? Porque parecía como que la mujer en el femenino, la mujer en el orgasmo se iba mucho más, ¿no? Como que desconectábamos mucho más, y el hombre como que no lo expresa tanto, a lo mejor, o no se deja llevar tanto por la emoción. Me dice, pregúntale a ver si existe algún tipo de no sé, algo detrás, y de verdad hay historia detrás de esto, ¿no? Nos hacemos un podcast directamente de orgasmos. De orgasmos. ¿Qué pasa detrás de los orgasmos? Sí, se vive diferente, y también hemos pensado que quizás solo hay una o dos maneras de vivir el orgasmo, porque esto es lo mismo, la mente conoce algo y ya nos limitamos a eso, pero el orgasmo se vive, es una experiencia subjetiva y lo puedes vivir cada vez de una manera. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias. ¿Nosotras nos vamos más? Pues depende de la mujer y depende de lo que esté viviendo. Es verdad que nosotras lo vinculamos mucho más a lo emocional, pero eso yo dejo aquí la pregunta al aire. ¿Hasta qué punto es físico? ¿Hasta qué punto es aprendido? ¿Qué tanto por ciento hay ahí, ¿no? Porque también nosotras podemos tener orgasmos muy rápidos, muy eléctricos, muy sin estar tan vinculadas emocionalmente. El cuerpo puede hacer eso perfectamente. Totalmente. El tema de los orgasmos sí que es todo un mundo, ¿no? Buah, es que si empezamos con esto... Sí, por eso he sido breve. sí que ya no terminamos. Entonces, a mí, para cerrar, sí que me gustaría preguntarte para ti cuáles son las claves, ¿no?, para tener una buena sexualidad, un buen sexo, una buena conexión con el placer. ¿Qué les dirías, ¿no?, a todas estas mujeres de como 3 claves, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí la autoestima, ¿no?, el trabajar en tu autoestima, trabajar en ti, o algo que les dirías a las mujeres de... Así general, como que sirva para todas, genérico, para el deseo, del momento vital. Exacto. En el que estén. Pues mucho, para mí el autoconocimiento es la clave de todo, del bienestar en la vida directamente. Entonces, del bienestar sexual también y del placer también. Autoconocimiento significa saber cuáles son mis mecanismos, con qué resortes yo salto, qué creencias limitantes tengo instaladas ahí hasta la médula. Todo eso, ¿no? Entonces, viaje interior. Pero... obligado ya a estas alturas. O sea, claro. Total. Es como tú quieres vivir con profundidad el área de lo sexual o lo sexual en tu vida, pues profundidad también en lo otro. Exacto. Si no, no se puede, ¿no? Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, es indispensable la relajación. Y normalmente llegamos a la cama súper tensas, la cabeza no puede parar, un cuerpo que no está relajado no puede vivir el placer. No respiramos. Muchas veces estamos haciendo ese paripé sexual, estamos ahí haciendo el paripé con esas respiraciones. Y esa ansiedad lo que hay detrás. ¡Qué ansiedad, por favor! Claro, ¿qué estás sujetando todo eso? Porque no puedes vivirlo. No es posible. Si tú no estás respirando, ¿cómo vas a vivir placer de ningún tipo si no te estás ni enterando? Qué bueno. Eso por ahí, ¿no? ¿Cuánto fingimos, eh? Es que esto sería otro temazo, madre mía, Lucía. Tenemos que hacer... Ábrete el podcast ya. Esta mujer decía que se iba a abrir el podcast, digo que se abra el podcast ya porque necesitamos muchos consejos de esto, porque es que hay tanto. Sí, hay mucho. Y mira, ya el último, me has dicho como 3, ¿no? Yo creo que es indispensable la buena comunicación. La buena comunicación conmigo primero, no mentirme, coño, nos mentimos mucho. Nos contamos unas historias. Entonces, no, porque me está pasando que no sé qué. No, ¿qué te está pasando?
¿No vives el orgasmo? Vale, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿te gusta lo que recibes cuando No, no me gusta. Ah, vale, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Porque Claro. yo de normal esto me lo encuentro mucho, que es como, no, decoremos qué está pasándote. Entonces, buena comunicación contigo, una comunicación directa, franca, lo más objetiva que puedas. ¿Qué es lo que me está pasando, no? ¿Qué es lo que yo necesito también en esto? Acogerme, no ser dura conmigo. ¿Vale? Ver que, pues, oye, estoy en este punto de dificultad y decirle sí a eso. En vez de pelearme mentalmente o tratar de darle Aceptación. una explicación, sí, es que esto viene por mi herida de no sé qué, porque mi vínculo con la madre. Yo a veces me encuentro unos discursos que digo, coño, ¿para qué estoy yo aquí si ya me está saliendo Total. toda la historia y no hace falta? O sea, comunicación con una misma es de verdad, ¿qué está pasando? Objetivamente, sin historia. ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el hecho? ¿Cómo me siento ahora, sin explicación, con respecto a esto? ¿Y qué necesito? Y una vez eso lo tengo, ya lo puedo comunicar, ¿no? Ya puedo decir, oye, mira, pues que sepas, me está pasando esto, necesito esto, o no sé todavía lo que necesito, pero creo que me vendría bien probar esto. Buenísimo. Lo que sea, ¿no? Hablar desde ese punto de, no de conflicto o de problemón, sino de lo que yo quiero es vivir bien, mi placer, lo que tú quieres es vivirlo bien también, queremos vivir buen placer juntos, ¿no? Pues esto es lo que hay, esta es mi verdad, mira, ¡pam!, es esta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo estás tú al respecto? No sé, ese tipo de comunicación Exacto. franca, directa y sin pensar que voy a herir o que... Total. O sea, con buena comunicación. Buena comunicación contigo y luego con los demás. Oye, pues Exacto. tenemos que ir cortando, pero me sabe fatal porque estaba aquí más entretenido esto que para qué. Pero bueno, decir que bueno, a Lucía la podéis encontrar tanto online como presencial. Aquí, ella está aquí en Valencia, pero online también. Y bueno, ya me darás tu contacto y demás, y así lo ponemos en plan Sí, correo claro para que que puedan sí. comunicar contigo, por si a alguien le nace empezar a... Porque también entiendo que es muy importante ir acompañado de un buen profesional con todo esto y que no tengas vergüenza, que te sientas totalmente libre jolín, es tu vida, es tu cuerpo, son tus emociones, es tu placer y que se vive una vez. Y hay que disfrutar. Y ya está. Y con Hemos esto venido a podríamos terminar. gozar. Hemos venido a gozar. Pues muchísimas gracias, Lucía, y nos vemos pronto, seguro. Un placer, gracias. Gracias.